¿Qué tal? Muy buenos días o tardes a quienes nos escuchan el día de hoy. Soy Marina Vázquez, profesora investigadora en la Universidad de Colima, México. Y bueno, es un gusto para mí participar en este encuentro, este congreso de ULEPIC en México. El tema que yo les voy a compartir el día de hoy, muy resumidamente, es la radio universitaria en México en pandemia, repensando la información y la cercanía hacia las audiencias. Este es un trabajo que hago con mucho cariño, pensando en nuestros colegas que han llevado un trabajo arduo durante la pandemia y que pues ahora seguimos en ello, no hemos parado. Y bueno, me hablo en grupo porque también me toca participar de alguna manera como recientemente directora de una radio universitaria en la ciudad de Colima. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a continuar con lo que tengo preparado para el día de hoy. Primero que nada, pues los objetivos de este trabajo. Mostrar la forma de intervención de algunas radios universitarias públicas de México ante la emergencia sanitaria por COVID. Plantear una reflexión con base en testimonios de directivos de emisoras de universidades públicas en diferentes ciudades del interior de la República y visibilizar cómo la pandemia las llevó a mejorar esa comunicación de las ciencias o la comunicación en general y a priorizar la emisión de información útil y por ende a dar un mejor servicio a las audiencias. Como antecedente, pues tenemos que la pandemia ha traído grandes oportunidades al consumo del sonido. De hecho, desde antes ya hay noticias, ¿no?, de que el audio estaba tomando más cercanía a las personas, sobre todo a través de estas nuevas plataformas. Y con el coronavirus, pues también llegaron noticias agradables también para la radio, ¿no? Aquí hay algunas notas que comparto como en la Ciudad de México, por ejemplo, subió el consumo de radio y pues también no se diga en otras partes de la República. También pues el cansancio por las pantallas nos llevó a esto, ¿no? Y también de alguna manera los medios públicos también fueron quienes recibieron más audiencia de acuerdo a la información que nos dan diferentes fuentes. Y bueno, esto tiene pues una razón lógica desde también la teoría, ¿no? La radio es el medio que obtiene mejor nota en el tratamiento de la información de la pandemia, es más creíble, es neutral y el que los oyentes consideran más cercano porque no los distrae, les hace compañía. Esto lo ha confirmado recientemente Emma Rodero y su colega de apellido Blanco, María Blanco. Y bueno, ¿qué otra cosa hay que considerar para lo que les voy a presentar? Es que los medios no comerciales están siempre luchando contra esa tendencia de lo que dan los medios que trabajan en concentraciones, ¿no? El pensamiento único. Pocas empresas tienen el poder y lo sabemos desde hace mucho tiempo y no se ha podido hacer mucho. Al contrario, ahora que han surgido pues más plataformas y necesidades tecnológicas, pues podemos ver cómo sigue habiendo un grupo de intermediarios muy grande que lleva el control de todo esto. En ese sentido, bueno, mencionar que en nuestro país la radio pues tiene tres tipos de posiciones, ¿no? La concesión tiene la mayoría, el 74% de emisoras tienen uso comercial, uso público son las donde están las radios universitarias y las de gobierno. Hay también de uso privado y de uso social que está destinado a las radios comunitarias, indígenas y de universidades privadas. Esto a partir de una ley que se modificó en el año 2014 con la idea pues de hacer más democrática la comunicación, cosa que ha ayudado pero que no ha resuelto muchas cosas y desigualdades. También rápidamente mencionar que México pues sigue siendo un país con grandes grupos que tienen la concentración de la radio sobre todo, ¿no? Y eso que provoca pues la homogeneización de los contenidos, oímos la misma música, los mismos estilos de locución, las noticias, ¿no? Los marcos. Y bueno, en un país donde se tiene una alta concentración radiofónica, pues son necesarias las otras voces, como las radios universitarias.
y estamos pues ante una industria muy grande que controla muchas cosas, ¿no? Desde las decisiones de gobierno hasta lo que consumimos. Y bueno, como les decía, a pesar de que ha habido cambios en la ley, pues sigue habiendo prácticas monopólicas. En este contexto, pues les cuento que la Radio de México, la red universitaria, es amplia, tiene más de 75 universidades que tienen emisora con alrededor de 85 frecuencias. La mayoría de estas están asociadas en la red de radios universitarias. Considero que son de gran trascendencia para la comunidad que sirven. Su presencia siempre ha contribuido a la formación de públicos y a fortalecer la identidad cultural, entre otras cosas. Y bueno, la mayoría de estas radios universitarias pertenecen a universidades públicas, tecnológicos y también a universidades privadas. Y también tener el contexto de que la mayoría de estas surgió previo al desarrollo de Internet, ¿no? Entonces hay muchas radios por antena que les ha costado entrarse al ritmo de las nuevas plataformas y actividades tecnológicas. Y bueno, esta es parte de lo que con este presentación quiero dejar evidencia, ¿no? Este dato histórico de todo lo que se ha hecho desde las radios, sobre todo las más antiguas que tenían este problema, entrar a este mundo tecnológico a partir de la contingencia. ¿Cómo lo trabajé? Pues es un estudio cualitativo a través de una revisión documental y videográfica. También utilicé algunas entrevistas a distancia. Mi muestra fue sobre directivos de emisoras de estas universidades públicas, emisoras regionales, con la idea pues de visibilizar la experiencia fuera de la zona metropolitana de la Ciudad de México, de donde suele haber pues más información, ¿no? Aquí en el lado derecho tengo los estados y las radios que representaron la muestra para este trabajo que pues podrán leer en extenso después. Bueno, ¿qué tenemos de resultados? Lo primero, la primera reacción ante la contingencia pues fue como todos, la protección personal. Las restricciones se dieron en el acceso, se tuvieron que hacer guardias, se tuvieron que cancelar programas, se enviaron a todos los colaboradores voluntarios a casa, el trabajo a distancia se puso en activo en la mayoría de inmediato, se tomaron pues las medidas que las universidades implementaron con el resguardo de personal, sobre todo los de riesgo, pero por ejemplo los noticieros no pararon, continuaron y también se trabajó mucho la comunicación para que la gente evitara salir a casa. Acuérdense que esa fue nuestra primera reacción, ¿no? Que quédate en casa en México. Y bueno, algunos sí tuvieron que parar algunos días o bajar las horas de transmisión por temas sobre todo de sindicatos. Aquí voy a estar rápidamente presentando algunos declaraciones que dan nuestros informantes, ¿no? Lo difícil que fue llevar el equipo a casa y no solo transmitir, sino encontrar los espacios y la quietud para poder hacerlo. Luego viene el tema de las adaptaciones a los nuevos recursos tecnológicos. Muchos no habíamos trabajado con plataformas digitales como Zoom, como Meet, como Teams, y tuvimos que hacerlo, enfrentarnos, aprenderlo. También se recurrió más al uso de las redes sociales, al uso de WhatsApp, y pues se tuvo que dejar la calidad en segundo plano, ¿no? Aquí tenemos otro testimonio de Tamaulipas, donde también ellos dan cuenta de que eso les permitió llegar a personajes y a gente pudiera dar más cobertura a los temas y enriquecer los contenidos. También hablamos de que se trabajaron contenidos prioritarios, sobre todo la ciencia y la salud, ¿no? Se trabajaron mucho comunicados oficiales, los científicos de la institución se pusieron al micrófono, se usaron servicios informativos externos, ayudó mucho el trabajo de Ciencia UNAM, de radioeducación, contar con expertos de todo el país, generar cápsulas y spot, reflexionar sobre la infodemia y pues también, como aquí está otro testimonio, algunos fueron más allá, ¿no? Transmitir recomendaciones, por ejemplo, en Yucatán, en lengua maya, y también hacer conexiones con temas relacionados con los gobiernos. También fue prioritario el reducir el estrés, ¿no? Entonces, los programas de música y entretenimiento fueron una opción de acompañamiento y pues también para hablar de salud, de nutrición y de otros temas cercanos alrededor de la pandemia.
Aquí hay otro testimonio también de Radio Delfín, que ellos estuvieron transmitiendo Prende en Casa para todas las personas que se quedaron sin educación, sin posibilidad de tener las formas a distancia con una computadora. Por radio se estuvo dando las clases. Y bueno, la audiencia creemos que pues tuvo mayor participación, que consideraron el referente que dan como información local, la mejora en la comunicación, la ampliación de canales, se generó una mayor confianza de la información porque venía de la universidad y la interacción se ha dado más en las plataformas, poco por el teléfono. Aquí tengo otro par de testimonios que por tiempo pues no voy a alcanzar a leer, pero sí hablan de aumento de audiencia y sí hablan de la aportación que sienten haber dado a la sociedad. Y bueno, desde mi punto de vista como conclusión es que este fue un gran comienzo para una nueva etapa de las radios universitarias porque pues han logrado aumentar y atender de mejor manera a sus audiencias, han trabajado más en red, hay una relación más activa con científicos y académicos y creo que queda como tarea pues dejar más los prejuicios hacia las tecnologías, hacia el uso de plataformas para la producción y también el tener en cuenta que hay que llegar a más personas haciendo uso de las redes sociales. Muchas gracias por todo. Estamos ya, la Radio Universitaria Mexicana, viviendo la covidianidad y se ve y se refleja en muchas de sus acciones. Gracias a todos por su información, su participación y aquí seguimos desde Colima trabajando.